Muy buenos días para todos, para todas. Gracias a los senadores, senadoras por estar aquí. Lo mismo al señor alcalde, el doctor Petro, gracias por acompañarnos. Tiempo, lo mismo a los medios de comunicación, porque tenemos ahora plenaria, como decía el señor presidente. Por eso mi intervención la voy a hacer como en unos 15 minutos o 10 minutos quizá. Yo voy a, digamos, le he dicho a los medios de comunicación que este debate lo estoy haciendo, porque soy en este momento coordinador de la bancada de senadores por Bogotá. Fui concejal de Bogotá y tengo una responsabilidad muy grande con la ciudad, pues como todos también, como todos los miembros de esta comisión, pero la finalidad de este debate, porque ya en el Consejo de Bogotá se hizo, es tener la presencia de la Superintendencia de Servicios Públicos y tener la presencia de las comisiones reguladoras, la Comisión Reguladora de Agua específicamente. Entonces, yo le voy a hacer al alcalde unas propuestas para avanzar con este tema y le voy a hacer unas preguntas. Yo he dicho que este debate lo quiero hacer para aclarar y para apoyar también las buenas intenciones y buenos propósitos en el sentido de incluir a los recicladores y buscar una rebaja de tarifas en aseo en la ciudad, y para aclarar los temas jurídicos, que en este momento pues hay mucha controversia acerca de la situación jurídica. Incluso pues hoy ya conocimos que la Procuraduría Delegada está diciendo que jurídicamente no se puede, que estamos en un régimen de libre competencia. La Comisión Reguladora de Agua ha dicho que como no hay áreas de servicio exclusivo en la ciudad, entonces que estamos en libre competencia. La otra posibilidad es que el señor alcalde le envíe un estudio a la Superintendencia de Servicios Públicos justificando que los costos de aseo van a ser más baratos ahora que como actualmente se están prestando, y que van a tener buena calidad, y que entonces el superintendente le apruebe, pero ya el superintendente ha dicho que no. Entonces pues también el alcalde, ¿qué camino toma? La CRAYA dice que no. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece un régimen jurídico excepcional y donde le da una orden al alcalde que incluya a los recicladores, pero el mandato de la Corte no es solo para el tema de reciclaje, sino que también habla del aseo. Entonces ahí está la discusión, porque pues se ha dicho, no, pero eso es lo reciclaje, no, también es aseo, porque el fallo de la Corte dice, el último, el que suspendió la licitación, dice en el numeral tercero, que es para que formalice y regularice la población de recicladores, y en el numeral séptimo dice que es para que normalice en el menor tiempo posible la prestación de servicio público de aseo, es decir, que involucra ambos aspectos, aseo y reciclaje. Y también, por otro lado, senador, permítame un minutico. Le vamos a pedir a los asistentes que nos colaboren con el silencio. Quien tenga algo que hacer o se retira de la sala o, pues, por favor, si se va a quedar en el recinto, nos colabora con el silencio. Gracias. Gracias, presidente. Y también el numeral séptimo le dice al alcalde, es solo para la alcaldía de Bogotá, que rápidamente organice un esquema que estime pertinente para lograr la inclusión de los recicladores y para organizar el aseo. Entonces le da un margen de acción a la alcaldía, porque dice es el esquema que estime pertinente. Entonces ahí hay una discusión, digamos, hasta dónde estamos en un régimen excepcional, hasta dónde hay que obedecer el mandato de la Corte Constitucional, hasta dónde la Constitución habla también de libre competencia, cómo se puede conciliar eso y cómo sería digamos, qué claridad jurídica podríamos tener frente a este tema. Por ejemplo, hoy ya estamos en un escenario, alcalde, en que dicen, bueno, si el 18 de diciembre se revierten los vehículos, el 18 de diciembre, porque pues la Corte Constitucional ya ha dicho que la cláusula de reversión existe, entonces los vehículos se revierten al distrito, pero la Comisión Reguladora dice que estamos en régimen de libre competencia, entonces saldrían los operadores con camiones de ellos, camiones nuevos, a prestar el servicio por cualquier lado de la ciudad, y entonces ellos facturarían, y ellos ¿a dónde llevarían los residuos? Al relleno de Doña Juana, y entonces para llevar al relleno de Doña Juana necesitarían también el consentimiento de la alcaldía, ¿o no? Entonces, ¿cuál va a ser ese escenario? ¿Cómo sería un posible escenario en esas condiciones? A nosotros nos gustaría que el alcalde ahora nos aclarara. Ese es un primer punto. El otro punto es el de las propuestas. Entonces, muy rápidamente voy a presentar algunas diapositivas. Estamos hablando de un edificio de esas características, lo que se maneja por día en Bogotá, un edificio de 30 pisos, eso es lo que se recoge en residuos sólidos en Bogotá por día, o sea, no es cualquier tema. Siguiente.
Aquí está lo que yo les comentaba del auto de la Corte Constitucional. Siguiente. Aquí está la forma como se construyen las tarifas, como se cobran acá en Bogotá a los usuarios. Ese es el esquema que tenemos, no voy a entrar en detalle. Sigamos. Siguiente, estos son los costos de servicio. Entonces tenemos un costo fijo, que es comercialización, barrido y limpieza, y un costo variable, que es recolección y transporte excedente y tratamiento y disposición final. ¿Qué es lo nuevo que vamos a tener ahora con la inclusión? Sigamos. Tenemos lo que les acabo de decir, pero ya viene la remuneración al reciclador. ¿Ya llegó la CRA o no ha llegado? No ha llegado. Entonces viene el tema de remuneración al reciclador, que es incluir en esos costos la recolección y transporte de reciclaje y el aprovechamiento del acopio. Y la Corte lo que dijo fue: páguenle a los recicladores como le pagan a los operadores. Páguenle si al operador le pagan por tonelada dispuesta 90.000 pesos, pues a los recicladores también. Obviamente a un reciclador le va a costar más trabajo completar la tonelada, pero páguenle igual, que haya unas condiciones de igualdad. Entonces, inclúyase eso. Ahí es donde yo le estoy pidiendo a la Comisión Reguladora de Agua que la Comisión anunció este fin de semana que sí, que van a sacar una nueva regulación incluyendo estos componentes, porque la orden se la dieron pues solo a Bogotá. Entonces Bogotá es el único que tiene que entrar a hacer esto, a darse esa pela, perdónenme la expresión, a vivir toda esta situación, pero a nivel nacional no hay nada, y también hay recicladores. Entonces el llamado que yo le estoy haciendo a la CRA es que estos componentes no se los trasladen a los usuarios vía tarifa, porque eso es lo que quiere la CRA. La CRA dice: no, yo me voy a solidarizar con los recicladores de Colombia, los voy a tener en cuenta, pero los costos los asumen los usuarios vía tarifa. Entonces yo ahí digo no, que esos costos los asuman los operadores hoy en día en el país. Y ahora voy a demostrar por qué estoy haciendo ese planteamiento. Siguiente. En el tema de residuos sólidos es más complicado hacer el aforo, porque hay que hacer cálculos, porque es difícil medirle al ciudadano cuánto está produciendo en residuos sólidos, pero ahí está la forma como se calcula, son unos supuestos económicos. Siguiente. Aquí vemos que cuando en Bogotá se empezó a aplicar la nueva resolución o metodología tarifaria de la Comisión Reguladora, realmente no hubo un mayor efecto en las tarifas, y no hubo un mayor efecto en las tarifas cuando aplicaron esa nueva regulación de la CRA. ¿Por qué no hubo ese efecto? Porque los costos de referencia, que diríamos como los precios vampiro, los precios techo, ahí es donde están colgadas las empresas y los concesionarios en Bogotá. O sea, la Comisión Reguladora fue muy laxo en la regulación, y yo también quiero hacerle este debate hoy a la Comisión Reguladora, que la Comisión Reguladora fue muy laxa en la regulación y colocó unos precios techo o precios vampiro, en donde obviamente los operadores en Bogotá pues se colgaron allá arriba. Y entonces cuando salió la nueva regulación la nueva metodología de la CRA, que es una metodología donde ya hablan de pesos, hablan de cantidades fijas, porque en el escenario anterior la regulación era completamente laxa, los operadores hacían lo que querían, porque la regulación los dejaba. Con la nueva regulación del 2005 los empezaron a limitar un poco, pero en Bogotá eso se vino a aplicar el año pasado, no hubo mayor efecto, repito, porque los operadores siguen colgados a esos precios vampiro o allá en el techo, en el máximo, cobrándole a la ciudad. Siguiente. Aquí estamos hablando de ese edificio de 30 pisos, de que es un tema muy complejo: residuos sólidos 176.000 toneladas al mes, barrido 11.000 toneladas, limpieza 3.000 toneladas, corte de césped 2.000 toneladas, escombros 22.000, poda de árboles 538, bueno, en fin, como para ver las cantidades. Siguiente. Este es el cálculo que estamos haciendo de cuántas toneladas hay que mover. Nosotros estamos más o menos en 1.000.000 septiembre, octubre, 1.826.000, estamos haciendo una proyección a diciembre que van a ser 1.880.223 toneladas, más o menos lo que se tiene que mover en la ciudad. Hicimos unas modelaciones con el equipo de trabajo
y con la información de la que disponemos, y es de elaboración propia, con base en esa información siguiente, para hacer un balance de cómo está el servicio en este momento en la ciudad, porque se dice que el servicio está magnífico, que el servicio que están prestando los operadores aquí en Bogotá es extraordinario y que la ciudad va a perder muchísimo cuando ya sea directamente prestadora del servicio a través del acueducto. Entonces, por ejemplo, en este momento, según la columna 2, dice sin puerta a puerta, en este momento en Bogotá hay 105.000 personas a las que no les recogen el aseo puerta a puerta, que eso equivale a un 5.9%. También tenemos a los que no les pesan la basura, pues son el 67.6%, 1.212.000. Con predio desocupado hay 25.000 usuarios a los que les están cobrando, pero tienen predio desocupado. Entonces esta es una discusión también con el cargo fijo. Ustedes saben que Mira está proponiendo que se suprima el cargo fijo en todos los servicios públicos, y ahí está el tema de aseo, donde hay un cargo fijo, que por ejemplo con el recibo de acueducto podríamos establecer, si en el recibo de acueducto está llegando en ceros, pues es porque el predio está desocupado, pero a la gente le están cobrando hoy en día su cargo fijo así tenga el predio desocupado. Siguiente. Esta es la estructura de subsidios y contribuciones. Pues bueno, las contribuciones están a través de los estratos 5, 6 y los grandes productores. Ahí aparecen las contribuciones en la parte de abajo y arriba los subsidios. Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar de cómo están los costos en la ciudad. Arriba los costos variables y abajo los costos fijos. Estos datos, esta elaboración la hicimos con base en la resolución del 2005 de la CRA. Entonces ahí están los valores, cuánto nos marca el actual y el ajustado. Y ese ajustado nosotros queremos presentarlo aquí mismo. Queremos hacer una propuesta, o hicimos un cálculo, que si los costos de referencia o los precios techo, los precios vampiro, se bajan un 19.6%, sigue habiendo utilidades. Entonces esa es la primera propuesta, alcalde, que queremos hacer, que en los costos de referencia se baje un 19.6%, ahí está la modelación, y los prestadores siguen ganando. Al bajar 19.6% esos costos de referencia o esos precios vampiro, al bajar esos 19.6%, inmediatamente la nueva regulación, la del 2005, que se está aplicando en la ciudad pero que no ha tenido efecto, va a producir un efecto muy interesante. Ya se va a sentir más en el bolsillo de la gente. Digamos, yo en este debate también quiero enfocarme en el tema de usuarios. La ciudad en este momento está enfocada en una discusión muy grande en el tema jurídico y en una discusión muy grande en el tema de recicladores, pero yo quisiera poner también sobre el debate el tema de los usuarios, que por supuesto les podamos bajar las tarifas y que adicionalmente el servicio que les ofrezca el alcalde pues sea un servicio de calidad. Eso hay que garantizarlo. Entonces, si bajáramos los costos de referencia un 19.6%, veríamos ahí ya en el actual cómo está y en el ajustado. Por ejemplo, en el costo de recolección y transporte pasaríamos de 72.461 pesos a 55.483, eso se puede hacer. O en el costo variable medio de referencia pasaríamos de 95.744 a 76.995. O en el costo fijo medio de referencia de 3.700 a 3.300, eso se puede hacer, alcalde. Bajar los costos de referencia, un 19.6% es la propuesta que estamos haciendo. Y ahora vamos a aplicar esta propuesta del 19.6% a un modelo siguiente en donde, como estamos hoy en día, sin aprovechamiento, sin incluir el reciclaje, hoy en día no se incluye el reciclaje en Colombia, no se paga por el reciclaje, y un modelo en donde se pague por el reciclaje, como es el que la Corte Constitucional ordenó para Bogotá, y
aplicando ese 19.6%, hice la modelación y la modelación me da que fácilmente, alcalde, se puede bajar la tarifa un 10%. Fácilmente, de entrada, se puede bajar un 10% la tarifa, como marca acá, tarifa promedio a la derecha, se puede bajar ya de entrada un 10% en la tarifa. Y sigue habiendo ganancias, bajando los costos de referencia. Siguiente. Entonces llegamos a 3 escenarios. ¿Cuáles son los 3 escenarios? El sistema actual, que es sin reciclaje. Un sistema actual que es con reciclaje o aprovechamiento, que ya lo vamos a explicar, y el sistema actual, que sería con aprovechamientos y unos bajos excedentes y unos costos reales para Bogotá, el de la mitad sería con unos costos techo. Entonces voy a explicar este esquema. Observemos que la utilidad de los operadores en el primer escenario del sistema actual es de 52.000 millones en ese esquema, y estaría, digamos, en sí el negocio de la utilidad de los operadores estarían ganando un 23-43%. Esa es la ganancia en este momento de los operadores en Bogotá, un 23.43%, es un negocio extraordinario, digamos, esas tasas de retorno pues difícilmente se consiguen. Entonces están ganando 43.43%. Y adicionalmente la ciudad, alcalde, está generando unos excedentes en el sistema, en la bolsa, y esos excedentes son del 18-48%. Yo ahora le voy a hablar un poco de la bolsa y ahí viene la otra propuesta que le voy a hacer, la de tarifas y la de la bolsa. Es decir que están altísimas esas rentabilidades, y si uno trabaja con ese 23.43% y baja de ahí, por ahí unos 10 puntos, perfectamente podríamos hablar de una tarifa de un descuento de un 20% para la gente en Bogotá, sin ningún problema. O podríamos llevarla a un 18%, porque es que abajo hay un 18% de excedentes. Entonces perfectamente podríamos subirnos a un 18 o un 20% en descuento de tarifa en Bogotá. El segundo escenario ya es con aprovechamiento. En ese escenario, como lo estamos planteando, sigue manteniendo las ganancias en un 23%, bajando los costos de referencia en un 19%, como le planteé. Esto es con los costos de referencia disminuidos en 19%. Entonces es como la primera medida que habría que tomar, bajar los costos de referencia en un 19%, y seguirían manteniendo, ya incluyendo reciclaje, seguirían manteniendo los operadores una rentabilidad del 23% y la ciudad con los excedentes un 18.21%. Y la otra propuesta es que incluyamos reciclaje, yo estaría por esa línea, por la tercera, incluyendo reciclaje, bajando los excedentes, pero ahí hay una discusión, si la ciudad debe tener excedentes o no. Hay que analizarlo. Yo pienso que no debería tener excedentes. Eso pues no fue una decisión de su gobierno, sino de los gobiernos anteriores, de dejar un espacio. ¿Qué son los excedentes? Dijeron, el negocio vale 100 pesos, el de la aseo acá en Bogotá, y mándenme propuestas para la licitación sobre la base de 90 pesos. Entonces se le empezó a cobrar a la gente sobre la base de 100 pesos, pero realmente el costo real era 90 pesos. Entonces fueron quedando dineros, 10 pesos, se fueron acumulando en el tiempo, y hoy en día Bogotá tiene como 95.000 millones de pesos en caja, lo que significa que las tarifas en Bogotá están infladas, porque está todo tan inflado que ganan los concesionarios un 23% y la ciudad está ganando más o menos un 18% de rentabilidad también para guardar los excedentes. Entonces yo creo que si nosotros quitamos los excedentes o los disminuyéramos al 5.63%, ahí se podría bajar mucho más la tarifa para la gente. O sea, si hay de dónde bajar la tarifa. Y manteniendo una utilidad de los operadores de un 23%, que en el caso de que la ciudad operara, pues la pregunta sería, ¿se justifica que la ciudad tenga un porcentaje de esas características o no? Si es rentabilidad social o si es rentabilidad financiera lo que se está buscando.
Muy bien, siguiente, ya voy terminando. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Siguiente. Vamos rápido para escuchar al alcalde. Siguiente. Siguiente. Esta es la bolsa que hoy en día existe con los ingresos, los egresos, y de ahí ya lo que quede, ya eso pasa a excedentes. Siguiente. Entonces voy a hablarle ahora de excedentes. O sea, ya planteé que la tarifa en Bogotá puede bajar hasta un 20%, que los costos de referencia alcalde los podemos bajar un 19.6%. Ahora viene la discusión de los excedentes. En el tema de excedentes, ahí vamos viendo cómo se han ido acumulando año tras año desde el 2003 hasta llegar al 2012 y hoy en día, según el cálculo que tenemos, hay 95.000 millones de excedentes. Entonces, ese dinero, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Sobre ese punto hay una discusión. Ya la Contraloría trató de intervenir y la Contraloría siempre ha dicho ese dinero es de los usuarios, y realmente sí es de los usuarios porque la gente ha pagado. Entonces, otra propuesta, alcalde, que ese dinero no lo vayan ustedes a utilizar para comprar los camiones, sino que ese dinero es de los usuarios. Propuesta, que ese dinero se lo devuelvan a la gente. Ese dinero usted se lo puede devolver a la gente disminuyendo las tarifas por 3 meses o haciendo devolución total, pero ese dinero es de la gente. Usted, por ejemplo, podría comenzar los 3 primeros meses, ya, listo. No se le cobra a nadie tarifa de aseo en Bogotá. Eso lo puede hacer usted porque ese dinero lo tienen. Solo que en el gobierno pasado sacaron una resolución de la UAEF diciendo no, que ese dinero sí lo podían utilizar, pero ya la CRAC había prohibido. Ya la CRAC había dicho ese dinero es de los usuarios, la Contraloría también. Entonces la UAEF sacó una resolución interna y dijo, no, nosotros lo podemos utilizar para el tema de aseo. Pero esa resolución pues también contraviene la Ley de Servicios Públicos, que dice que no se puede cobrar más allá de la realidad, y aquí se está cobrando, en ese ejemplo que puse, más allá de lo que realmente cuesta el servicio. Por eso esos dineros los han dado los ciudadanos, y por eso la propuesta que le hago al alcalde es que le devuelva esos dineros a la gente. Y me llama la atención que en la respuesta que nos dio el gerente del acueducto, él nos dice que cuentan con ese dinero en los excedentes, y él dice que hay 4.000 millones de excedentes, que con esos 4.000 millones quieren ir trabajando. Entonces yo ahí también sugiero que ese tema de los excedentes no se tenga en cuenta, y si quien va a operar el negocio en la ciudad, pues es la empresa de acueducto, de todos modos ahí habría que definir qué rentabilidad dejan, que sea una rentabilidad que permita bajar tarifas, pero que con esa rentabilidad también puedan hacer inversión tecnológica, porque pues obviamente hay que hacer inversión tecnológica frente al negocio. Bueno, alcalde, yo creo que, a ver, miremos ya para finalizar. Quiero también presentar el tema de los puntos críticos de aseo en Bogotá. Rápidamente me quedan 2. Este es el mapa que hizo la UAES en el 2011, y aquí están los mapas críticos de la ciudad en aseo, en amarillo, y ahí vemos que realmente no es que el modelo haya sido una maravilla. Miren cómo está la ciudad. Y adicional a esto también hay una cantidad de áreas rurales, siguiente, que no tienen servicio. Son 8 localidades en Bogotá que están sin servicio. Aquí a la derecha dice que ese servicio lo está prestando el distrito a través de las alcaldías locales, que es un 34%, y que hay 117 puntos críticos en la ciudad. Yo entonces dejaría por ahora ahí. Me preocupa el tema de los recicladores, que están asociados más o menos 25%, ese es el cálculo que hemos hecho. Habría que trabajar fuertemente para que ellos se puedan asociar y obviamente cuando llegue el momento puedan entrar en todo el proceso. Presidente, muchas gracias.